Bienvenidos a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal, me ayuda mucho a seguir adelante con este proyecto. Antes de empezar, me gustaría recordarles que este video es una obra de la ficción, una exploración de un mundo hipotético. Si bien es cierto que la influencia de William Shakespeare en la literatura es incalculable, no podemos afirmar con certeza cómo sería el mundo de la literatura sin su presencia. Dicho esto, imaginemos por un momento que Shakespeare nunca hubiera nacido. ¿Qué hubiera pasado con la literatura inglesa y la literatura mundial? En primer lugar, cabe mencionar que Shakespeare no fue el primer gran escritor en inglés, ni mucho menos, pero sí fue uno de los más importantes. Sus obras exploraron temas universales como el amor, la muerte, la traición y la ambición. Sus personajes complejos y realistas en todo el sentido de la palabra. Shakespeare también innovó en el lenguaje, creando nuevas palabras y frases que se han convertido en parte del idioma inglés. Sin embargo, si Shakespeare nunca hubiera existido, es posible que otro escritor hubiera llenado ese vacío. ¿Pero quién? ¿Habría tenido ese alguien el mismo impacto que Shakespeare en la literatura? Una posibilidad es que la literatura inglesa hubiera sido dominada, como hasta el momento, por los escritores de la Edad Media y el Renacimiento temprano, como Chaucer o Edmund Spencer, o tal vez algún otro escritor hubiera surgido para llenar ese vacío, pero con un enfoque totalmente diferente en términos de tema y estilo. Sin embargo, lo más probable es que la literatura inglesa hubiera tardado más tiempo también en evolucionar. La influencia de Shakespeare se extiende más allá de sus propias obras, ya que inspiró a muchos otros escritores y dramaturgos a lo largo de los siglos. Él escribió algunas de las obras más conocidas y apreciadas por todos los tiempos: Romeo y Julieta, Macbeth, Hamlet y Otelo. Si nunca hubieran existido estas obras, quizás alguien más las habría escrito. O probablemente no. Si alguien más las hubiera escrito, posiblemente no hubieran tenido el mismo impacto y relevancia en la literatura. Sin Shakespeare, lo más probable es que no hubiera habido una obra como Hamlet, que inspirara a autores como Goethe y Joyce, o una obra como Macbeth, para inspirar a Verdi y Orson Welles. Por ejemplo, Romeo y Julieta es una de las obras más famosas de Shakespeare, y ha sido adaptada y reinterpretada de múltiples maneras a través de los siglos. Si Shakespeare no hubiera existido, tal vez tendríamos una versión diferente de la historia de amor trágica, que conmueve hasta el día de hoy. Pero, ¿habría sido tan influyente y duradera esa versión? Lo mismo ocurre con Macbeth, una obra que explora temas como la ambición, la traición y la venganza. La influencia de esta obra se extiende más allá de la literatura, ya que ha sido adaptada en películas, series de televisión, óperas y ballet. ¿Y qué decir de Hamlet? Una obra que explora temas como la muerte, la locura y la venganza. Ha sido interpretada por algunos de los actores más grandes de la historia y ha inspirado a escritores y cineastas por todo el mundo. En resumen, el mundo de la literatura sin William Shakespeare hubiera sido muy diferente, demasiado a mi punto de ver. Es difícil imaginar cómo habría evolucionado la literatura inglesa y el impacto de esto en la literatura mundial sin su presencia, pero es probable que hubiera sido lenta la evolución y menos influyente. Afortunadamente no tenemos que preocuparnos por eso, ya que Shakespeare es uno de los grandes escritores de la historia y su legado continúa inspirando a escritores y lectores por todo el mundo. Este video es con la intención de que puedas conocer un poco más la obra de William Shakespeare y tengas la oportunidad de leer algunas de sus grandes creaciones a lo largo del tiempo, para que conmueva tu alma y te muestre aquella versión estilizada que solamente Shakespeare podía dar. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más del impacto de William Shakespeare en la literatura. Te espero la próxima.